Me gustaría hablar acerca de un tema que considero que es bastante interesante, ¿no? Y que pocas veces se profundiza en él lo que se debería, o por lo menos esa es mi opinión. Y es sobre todo con referencia a dos conceptos, ¿no? Que todos usamos mucho en nuestro día a día y que se usan en demasía en temas políticos sobre todo. Y es el tema de la justicia y la igualdad, ¿no? Vivimos en una sociedad que repite constantemente palabras como justicia e igualdad, como si fueran verdades absolutas o por lo menos códigos que hay que seguir sí o sí y que deben prevalecer ante todo. Son palabras que suenan muy bien, ¿no? La usan políticos, la usamos todos en nuestro día a día para defender lo que creemos que es justo o lo que nos interesa, muchas veces, más que lo que es justo. Pero cuando las miramos de cerca, vemos que se deshacen como humo entre las manos. O sea, realmente son bastante... están bastante vacías por dentro cuando investigamos realmente en profundidad qué significan aplicándolas a nuestra vida diaria real y a nuestra existencia real, ¿no? Está claro que como sociedad hoy en día estamos mal, ¿no? Ya no hablo ni siquiera de España, que es evidente que aquí lo estamos y bastante y cada vez peor, sino en general. Se nota en las caras de la gente en el metro, la gente cuando va por la calle, en la crispación diaria, en las estadísticas de ansiedad, de estrés, de enfermedades que antes ni existían, ¿no? Y cada vez hay más autoinmunes, temas celíacos, un montón de enfermedades que antes ni siquiera existían y de repente están en auge y afectan cada vez a más gente, ¿no? Y sin embargo seguimos agarrándonos a ideales como si fueran un salvavidas. La justicia, la igualdad, y nos preguntamos yo creo que bastante poco qué es realmente la justicia y si existe algo así como la justicia. Es justo, por ejemplo, que para ganar un juicio, ya que hablamos de justicia, ¿no? Que se haga justicia, que la justicia decida. Es justo que para ganar un juicio necesites dinero para pagar un mejor abogado, por ejemplo, porque está clarísimo que la persona que tenga mejor abogado y más capacidad económica para eso va a tener facilidades, ¿no? Y es una parte importante en la ecuación. Es justo que una persona, por ejemplo, nazca en una familia rica, con acceso a oportunidades, y otra en una familia rota o enferma sin haberlo elegido, porque evidentemente nadie elige dónde nace, ni en el seno de qué familia, ni dónde, ni nada. O por ejemplo, es justo que uno nazca guapo y otro feo, otro sano, otro enfermo, uno alto, otro bajo. Nada de eso se elige y sin embargo condiciona toda nuestra vida a muchos niveles. Porque no seamos hipócritas, el físico importa y mucho más de lo que queremos hacer ver o aparentar, ¿no? Hasta la hora de encontrar un trabajo, sobre todo si es de cara al público, y a la hora de encontrar pareja o de fijarnos en la persona que nos atraiga, sea del sexo que sea, evidentemente también, ¿no? Frente a esta realidad inventamos el concepto de igualdad para intentar compensar y hacer una especie de igualdad de oportunidades, ¿no? Igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, que es un tema que está de bastante auge en debates por YouTube, en debates por Instagram, en debates por TikTok, en debates en la tele, en política, etcétera. Pero casi siempre lo hacemos desde arriba, con leyes, decretos y consignas, muchas veces movidas por intereses económicos y políticos, pero nunca miramos a la raíz realmente del problema, ni siquiera por nosotros mismos lo intentamos. Por ejemplo, socialmente se admira al hombre que está con muchas mujeres y se desprecia a la mujer que hace lo mismo. Todos lo sabemos, ¿no? Si un hombre está con muchas tías es el puto amo y si una mujer hace lo mismo es una fulana, una suelta, una guarra, una facilona, etcétera. Lo llamamos injusto, sobre todo ellas, el ego de la mujer. Y tratamos de igualarlo por decreto, ¿no? Aunque no sea una ley escrita, todos sabemos lo que pasa hoy en día si dice según qué cosas. Pero rara vez nos preguntamos de dónde viene esa diferencia o si tiene algún tipo de raíz biológica profunda que no desaparece solo porque estemos en 2025, como nos gusta tanto decir. Es que estamos en 2025, es que esto no sé qué, es que ya no estamos en el Pleistoceno, hay que modernizarse, hay que... Y aquí aparece el problema, ¿no? Confundimos el ideal, desde mi punto de vista, con la realidad. El ideal puede ser inspirador, sí, es verdad. Pero cuando intentamos imponerlo a la fuerza, contra lo que somos, se convierte en un absurdo. Porque puede inspirar el hecho de intentar llegar a un modelo de justicia social o de igualdad.
Pero cuando estamos luchando contra la misma biología o las leyes naturales que nos han creado, pues estamos entrando en una contradicción no solo fuera sino dentro. Un ejemplo claro son los cupos laborales, ¿no? Como los bomberos, que por cierto precisamente nunca son para trabajos como minería o para trabajar en la obra, para eso no se buscan cupos laborales, ¿no? Suelen puestos de poder y puestos que están bastante bien a varios niveles. El ideal dice, queremos igualdad y más mujeres en estos puestos. La realidad, la que todos vivimos, es que cuando es tu casa la que está en llamas, quieres al más fuerte, al más rápido, al más preparado y no te importa una mierda el sexo. Introducir cupos en un trabajo donde la exigencia física es determinante es como enfadarse con la biología infantil, como un niño que dice, no quiero que sea así, pero es así, igual que muchas cosas, igual que el que nace alto o bajo, el que nace guapo o feo, el que nace rico o pobre, el que nace en Mozambique o en Nueva York, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente está todo mal, ¿no? Desde la raíz, porque si no entendemos de dónde vienen las cosas y los motivos de por qué se dan ciertas cosas, aunque en un momento dado queramos cambiarlas, lo que haremos será simplemente liarnos, entorpecernos y enrevesar más todo, que es lo que está pasando hoy en día y de dónde vienen un montón de cosas, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces la pregunta puede ser, bueno, vale, está muy bien lo que dices, supongamos que tienes algo de razón, entonces ¿qué hacemos? Aceptamos que las cosas son así, no buscamos igualdad, no buscamos justicia. Tal vez el error está en pensar que justicia e igualdad son estados finales a los que llegar, como una meta a la que un día llegaremos como sociedad, cuando en realidad lo único que existe es la capacidad de cada persona y de cada sociedad de acercarse un poco más a un ideal, aunque nunca lo alcance del todo, pero conociendo los fundamentos y entendiendo de dónde viene lo que se intenta cambiar o lo que se intenta igualar o lo que se intenta mejorar, ¿no? No simplemente por un tema de ego masculino o femenino de, pues yo también quiero eso, yo también quiero ser así, yo también quiero ser juzgado así, porque tampoco se juzga a los hombres de la misma manera ante muchas circunstancias que a las mujeres sí, o se les juzga de otra manera, ¿no? El problema, cuando esa idea no tiene nada que ver con la realidad, es que ya no hablamos de progreso, hablamos de delirio. Y lo que está pasando, ¿no? Que estamos en una sociedad absolutamente delirante que prácticamente se ha convertido en un manicomio de puertas abiertas, ¿no? Y la historia está llena de ejemplos. Sistemas que prometieron igualdad absoluta y solo trajeron miseria, precisamente porque intentaban aplastar la naturaleza humana. Por ejemplo, el comunismo, ¿no? ¿Qué clase de sentido tiene que una persona que se esfuerza a lo mejor una cuarta parte de lo que se esfuerza otra vaya a tener el mismo resultado o el mismo derecho a obtener las mismas cosas, o etcétera, etcétera, ¿no? No tiene ningún sentido. Otra cosa es que hablemos ya de cosas como venir de una familia X que te proporciona enchufes y demás, pero eso no es meritorio. Yo hablo de esfuerzo. Entonces quizás la pregunta no sea qué es justo o qué es igualdad, sino ¿vamos a seguir inventando relatos para calmarnos o vamos a atrevernos a mirar la verdad incómoda, la otra cara, la biológica, la histórica, la social, y desde ahí pensar cómo convivir mejor con ella? Porque evidentemente todo tiene un porqué. Absolutamente todo tiene un porqué y tiene un origen y tiene un sentido y una causa. Otra cosa es que muchas de las cosas o de las leyes o de las situaciones que se aplicaban hace muchos años para que eso evolucionase de esa manera, incluso a nivel biológico, hoy en día no tengan más sentido de ser, o eso parezca, por la situación que tenemos. Aunque yo siempre digo lo mismo, en el momento que venga una guerra, que yo creo que tal y como está el patio va a llegar, no sé si aquí o al lado o en otro sitio, pero va a acabar llegando y seguramente sea bastante genérica, no aislada. Yo hago una pregunta muy sencilla. Si tenéis que defender yo no voy a decir vuestro país, vuestra familia, ¿quién preferís que vaya a luchar? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién preferís que se queden cuidando de los niños y de la casa y manteniendo el hogar mientras intentáis defender lo que sea que tengáis que defender, en este caso vuestra familia o vuestra zona o vuestro círculo? ¿Quién preferís que vaya a luchar? La respuesta es evidente, ¿no? Entonces todas esas historias de igualdad y tal, y somos iguales y demás, están muy bien, como digo, en un plano de delirio mental. Pero ¿realmente somos iguales? ¿Realmente queremos que seamos iguales? ¿O somos complementarios? Cuando dejamos el ego de lado,
empezamos a vernos como seres complementarios. Cuando lo vemos desde el ego, lo que queremos es que el otro no sea mejor que nosotros en nada, que el otro no pueda tener nada que nosotros no tengamos, que ante la misma situación que yo haga algo no sea peor visto que si lo hace la otra persona. Pero si somos diferentes y entendemos que somos diferentes por varios motivos, tenemos que entender que ante ciertas situaciones las consecuencias o los resultados sean diferentes. Pero bueno, solo quería hablar un poquito sobre este tema e invitaros a reflexionar un poquito por vosotros mismos, ¿no? Y dejaros de simplemente repetir lo que otros dicen o lo que está de moda o lo que se dice en televisiones, que eso es lo peor que podéis hacer, porque encima lo que escucháis ahí ni siquiera es la opinión sincera de las personas que comentan o que hablan, sino que encima está en la mayoría de casos y en un porcentaje bastante alto o manipulado o está siendo censurado por la misma persona que lo dice porque no puede decirse aún qué cosas, ¿no? Yo siempre digo que una cosa es el ser social y otra el ser humano, ¿no? El ser humano es el que está en su casa a las 9 de la noche con la tele puesta de fondo con su mujer y su hijo, por ejemplo, o la madre de la mujer que también vive en casa y están hablando sobre un tema social o sobre cualquier tipo de cosa, sobre un vecino, sobre una vecina, y sueltan toda clase de improperios, ¿no? De insultos, porque todos hablamos así en nuestra vida privada y en nuestra intimidad, y lo sabéis perfectamente, y que incluso si nos escuchara alguien desde fuera, y más si pertenecemos a algún tipo de cargo público, posiblemente hasta nos quitarían el trabajo, ¿no? Y luego está el ser social, ¿no? El ser que de repente no habla todo de una manera muy, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? El ejemplo exagerado serían los políticos, ¿no? Que se ponen ahí a hablar y en vez de decir hay que hacer este cambio, pues dicen, sería importante señalar que deberíamos realizar algún tipo de modificación en el pues lo mismo, o sea, hay que ser un poquito más ser humano y menos ser social, yo creo, en el sentido pues eso, ¿no? De no ser quienes realmente somos solo por querer encajar en un molde, que yo entiendo que eso al final tiene un sentido a nivel de supervivencia, ¿no? Porque al final tenemos que encajar en la sociedad para poder sobrevivir, es evidente. Y si la sociedad está absolutamente enferma, degradada, sin valores y todo está vuelto del revés, pues aunque esté así, tenemos que en cierta manera adaptarnos a ella porque es en el sistema en el que tenemos que sobrevivir y no nos queda de otra. Pero podemos hacer eso siendo conscientes que la verdad es otra e intentando minimizarlo lo máximo posible. Eso es lo que yo pienso, en vez de participar en el juego y ser uno más que encima apoye todo eso. Pero básicamente mi invitación es a que reflexionéis un poquito vosotros mismos sobre conceptos a los cuales le damos tanta importancia como estos, ¿no? De justicia e igualdad, y que yo creo que se conocen bastante poco realmente y que su existencia es bastante más difusa de lo que parece. Y eso no es algo pesimista, es realismo, primero de todo, porque si la realidad es así, querer negarla solo porque suene pesimista me parece de ser otra vez más un niño pequeño, ¿no? Y simplemente ponerse una venda en los ojos porque no le gusta lo que ve. Pero es que aparte de eso, si hay alguna manera de mejorar realmente las cosas, es partiendo de la base de la verdad de cómo son realmente. Es la única manera, porque si no lo que acabaremos haciendo es lo que está pasando. Un lío absoluto de todo. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí. Es el tercer vídeo que subo al canal. Este lo he grabado en horizontal porque me di cuenta de que no había absolutamente ningún vídeo en YouTube grabado aparte de los shorts que fueran en formato vertical. Todos los vídeos son subidos en horizontal y tiene sentido, ¿no? Porque al final la mayoría de la gente o mucha gente lo ve en televisores y los televisores son por formato horizontal, ¿no? Pasa que yo, como estaba acostumbrado a hacer vídeos en TikTok, pues ahí los hacían en formato vertical porque se ve más en móviles. Pero bueno, esto ya me estoy enrollando, que seguramente os interesa más bien poco. Así que vamos a dejarlo aquí. Y pues nada, un saludo, gente. Y a mantenerse fuertes, que no sabemos cuándo nos tocará demostrar la fortaleza. Pero seguro que en algún momento. Chao.